Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque en medio de la predicación de tu palabra, la predicación del mensaje del Evangelio, podemos experimentar los beneficios de esa salvación y uno de esos beneficios es que te podemos escuchar en esta mañana. Ayúdanos a escuchar atentamente el mensaje que, Señor, durante la semana he estado preparando para tu pueblo. Ayúdame a ser claro, ayúdame a ser conciso en el mensaje y que seamos edificados todos los que estamos aquí en esta congregación. Que por medio de la obra de tu Espíritu Santo podamos también ser exhortados, animados y mirarte a ti como el único camino nuevo y vivo que usted ha ofrecido por medio del sacrificio de Jesús. Gracias por este tiempo y estamos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. No sé, creo que soy yo o es mi voz. Creo que es el micrófono. A ver, ahí. Sí, por ahí sí. ¿Sí? Sí, es un poco complicado. ¿Ya? Sí, porque creo que los voy a derrumbar los oídos. ¿Cómo están, hermanos? Disculpen que hemos estado ausentes con mi esposa ya 2 semanas, estuvimos en el tiempo de confraternidad y también el tiempo de la semana pasada con compartir este Jailito. Estábamos con una pequeña complicación con nuestra mascota, le había dicho cesárea y tuvimos que decir cachorros, pero qué bendición que podamos estar aquí, ¿no? Nuestro tema de hoy se va a hablar específicamente de algo que suma en nuestra serie de sermones que estamos dando en estos meses. Hemos visto algunos temas para más o menos recordarles. No voy a decirlos todos porque creo que son bastantes temas. Ya estamos en Hebreos 10, exactamente, desde el capítulo 1 y 22. Van a ser 2 series de mensajes. También se va a predicar la otra semana en Hebreos 10, pero desde el versículo 23 hasta la culminación de ese capítulo. Hemos visto a Jesús como superior a Moisés, también que Él es el único sumo sacerdote sobre todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vimos a Jesús como el sumo sacerdote irreprochable y también que Él está por encima de todo. También logramos aprender que el sacrificio de Jesús fue suficiente, no muchas veces como en el sistema levítico, sino que fue una vez y para siempre. Así como la semana pasada estaba compartiendo a nuestro hermano Jairo. Y obviamente siguiendo ese curso de enseñanzas, hoy no es diferente porque veremos que Jesús es el camino que dice nuevo y vivo. Y para eso vamos primeramente a leer las escrituras, para ir desmenuzando un poco e ir mirando lo que la escritura nos quiere enseñar en este día. Voy a leer la nueva versión internacional desde el versículo 1, capítulo 10. Dice así: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, no habían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que viven el culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, que dice, quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste el cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, versículo 8, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen, fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad.
Así quito lo primero para establecer los sermones. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto, dice en el versículo 11, día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio perfeccionado para siempre los que han sido santificados. También el Espíritu nos da testimonio de ello. Primero dice, ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados o maldades. Y puestos que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Y finalmente dice, también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados en agua pura. Este sermón, hermanos, también se podría haber llamado el sacrificio eficaz de Jesús, pero para ello, acorde a los temas que se nos ha asignado, se llama Jesús es el camino nuevo y vivo. Podemos observar algunas divisiones pertinentes de esta sección acerca de este sacrificio eficaz que hace Jesús a favor de su pueblo y que nos abre un camino nuevo y vivo. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 4, vemos sombra y una verdad. Leamos con atención qué dice en el versículo 1 y qué dice que es la ley. La ley es solo una sombra de qué? De los bienes venideros. Bajo este sentido, ¿qué significa una sombra y qué trata de decir el autor? Podríamos colocar un cierto parentesco, una ilustración. Cuando escuchamos a veces decir, este hombre o esta persona no puede permanecer a la sombra de sus antepasados. Por simple y llano que parezca, es así, los hombres pueden ser solo sombras de lo que han hecho sus antepasados, pero no los hechos mismos de ellos. Son solo sombras, ¿no? Y bajo esa ilustración podemos ver que el autor utiliza este término como algo que indica, como un indicador de las cosas que están por venir, suponiendo así las bendiciones de salvación que ofrece y que están en Cristo solamente. El significado de esta palabra sería la representación opaca del significado de sombra, la imagen proyectada por un objeto y que representa la forma de ese objeto. El autor en ese sentido dice que la ley es solo la sombra de la realidad de sí mismas. Un comentarista dice que esas realidades gozan de luz celestial y echan una sombra, como la de un indicador, sobre las prácticas estipuladas o establecidas por la ley en el Antiguo Testamento. ¿Y qué vemos en la ley, hermanos? Prácticas que están dispuestas en los sacrificios que año tras año se hacían. Rituales como los establecidos en el día de la expiación. Recordemos que el sacerdote se acercaba a una vez al año con sangre de animales, de machos cabríos. Pero recordemos, hermanos, que este culto no podía santificar al que se acercaba a Dios. Y como consecuencia directa, la ley es solo una sombra. Ahora, si la ley es una sombra de los bienes venideros, ¿cuáles son estos bienes venideros? Digamos de forma clara, de forma contundente, ¿qué creen que son los bienes venideros? La obra completa de Cristo, juntamente con sus consecuencias de este acto.
Y esto concuerda porque más adelante en el versículo 14 dice que con un solo sacrificio, en el capítulo 10, versículo 14 dice, con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. En ese caso, en Cristo somos benefactores de su bendición salvífica ahora para siempre. Ahora, algo a destacar es que los sacrificios del sistema levítico eran incapaces de perfeccionar la adoración. Pero eso no rechaza la ley del Antiguo Testamento, sino más bien que la eficacia de los sacrificios era insuficiente. Pues como vemos en el versículo 2, el autor declara con una pregunta que reta al lector. ¿Qué dice? ¿No había dejado ya de hacerse los sacrificios? La respuesta tendría que ser positiva. Sí, deberían haber cesado, pero no es así. Según la historia de Israel, que vivía antes y después del exilio, el ofrecer sacrificios a Dios se había convertido en algo mecánico, algo rutinario, algo hasta por así decirlo sin sentido. Ya no se trataba de una relación personal con Dios. En este caso, el hecho mismo de ofrecer sangre de los animales como sacrificios para ellos les aseguraba el perdón de los pecados. Ellos estaban seguros de que por poner un animal en sacrificio les aseguraba este perdón de los pecados. Pero no es así según el texto. ¿Por qué? Dicen que ellos aún cargaban con la culpa de los pecados. Aunque Dios, hermanos, instituyó estas prácticas que eran de sustitución para que el hombre no tomara su vida en perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, los autores expresan un descontento de Dios por parte de Dios con el sistema sacrificial, ya que el significado de un sacrificio ofrecido a Dios no se debe buscar en el animal ofrecido, sino en que el corazón que se acerca a adorar estuviese quebrantado y contrito, humillado por el pecado. Por ejemplo, no sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento hay una historia donde Saúl va a derrotar a un ejército enemigo y luego Saúl se queda con algunas posesiones. Dice que habían invadido de las vacas y todo eso. Y Samuel le dice esto a Saúl. Y de manera rotunda, ejemplifica esto en el versículo 22. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová entre los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carnes. Mis queridos hermanos, Dios se toma muy en serio el pecado. ¿Sí o no? Él no está satisfecho con un sacrificio que se presenta ante Él sin un corazón quebrantado y contrito, según el texto. Él, mis estimados hermanos, desea, quiere una vida de obediencia que se dedique por completo a hacer su voluntad. Ahora, el pacto de Dios que hace con su pueblo tenía una cierta deficiencia. ¿Cuál era esa deficiencia? No podía quitar la culpa, ese sentimiento por el pecado. Recuerdo algunas veces en mi vida donde a veces pensaba yo en los sacrificios que yo hacía, compromisos en ese sentido, eran vanos, porque se diluían con el tiempo en promesas vacías, que no estaban cimentadas en el Señor, en aquel que puede quitar el pecado, sino más bien eran aquellas que podían ser destruidas. ¿Cuántas veces hemos hecho compromisos delante del Señor? Y luego, en medio de las tentaciones, ¿qué es lo que pasa? Me inclinan. Hermanos, si pudiéramos derramar la sangre de todos los animales y de todos los seres humanos que fluyen como un océano para el perdón de nuestros pecados, no son eficaces en lo más mínimo, pues en Cristo Él pone fin a los sacrificios establecidos en la ley del Antiguo Testamento. Hasta nuestras resoluciones que les acabé de mencionar, que yo hacía
que se acababan con el tiempo. Porque no es suficiente para esta vida y la venidera. En Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. En ese sentido, Él es el fin de los sacrificios del antiguo pacto. Entonces, ese Cristo que nos ha salvado marca el fin del sacerdocio levítico con sus sacrificios y ofrendas. Y puso, como vimos anteriormente, que este pacto estaba por caducar. Y así poniendo fin a la validez del primer pacto. Ahora, desde el versículo 1 al versículo 4, estamos hablando sombras de la realidad. Desde el versículo 5 al 10 vemos que Jesús ahora dejó de lado las sombras para establecer la realidad. En el texto mencionado, hace alusión del Salmo 46:8. Ustedes lo pueden revisar después, como con un ligero cambio de palabras, pero con significados que ofrecen una aclaración acerca de que en esta cita el autor la utiliza para ofrecer una prueba suficiente y demostrar la realidad que deja a un lado la sombra de los sacrificios levíticos, integrando como suficiente el hecho de que Cristo hizo la voluntad de Dios completamente. Miramos en el texto que Dios le preparó el cuerpo a Cristo. Que eso significa que Cristo muestra total sumisión a la voluntad del Padre. ¿Él vino para qué? Para no hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Sometiéndose de forma sacrificial hasta la muerte y muerte que dice en la Escritura de cruz. Para completar la obra de redención. Podemos decir, mientras hemos leído el texto, los sacrificios, que son solo una sombra, no son importantes. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que cuenta. Dios, queridos hermanos, se deleita en la obediencia. En Romanos 12:1-2, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice en la Escritura, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, las palabras aquí, en este versículo, en el versículo 5 en adelante, aquí me tienes como está escrito en el libro. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Tiene sentido por el hecho de que el salmista da testimonio de la venida de Cristo en forma humana. Y por eso viene a hacer la voluntad del Padre. Continuando, observamos que en el versículo 8 hasta el 10, que comprende esta sección, podríamos sacar algunas cosas. Y una de ellas es que Cristo dijo. ¿Qué dice? Sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen, ni fueron de tu agrado. En la primera parte se determina la noción de que Dios no hallaba placer en las ofrendas que la gente decía o presentaba. Pero inmediatamente en ese mismo versículo se dicta un tipo de permiso o concesión, diciendo que la ley misma exigía que se ofreciera estos sacrificios. Ahora, no es que Dios tenga un rechazo por estos sacrificios que se le presentaron, sino que los sacrificios ofrecidos sin fe y obediencia les son una abominación. Miramos, por ejemplo, en Isaías 1:11-14, aquí que me ayude con Oseas 6:6, miramos lo siguiente, en Isaías 1:11-14. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de todos los corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentar siempre mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto.
con su adoración me ofende. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto macabras. Estoy cansado de soportar. ¿Y alguien tiene Oseas 6:6? Tal vez. Sí, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora, ¿en Cristo qué vemos? ¿En Cristo qué vemos? En el versículo 9 dice: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Este término es repetitivo en este capítulo como unas 4 veces, dando un énfasis de forma particular, y en este caso nos daría a entender que la voluntad de Dios es la prioridad de Cristo. Y para este caso exhorta a los lectores de esta carta a perseverar en la voluntad de Dios y cumplir. Fíjense, Dios no se complace en sacrificios, sino se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Y fijándonos en Cristo, el Hijo de Dios vino a este mundo para cumplir con el propósito de demostrar su misión ante el Padre, dándonos ejemplo a quién, a nosotros, de que por medio de él podemos hacer, cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial por medio de su sacrificio perfecto en la cruz de Calvario. ¿Estoy haciendo? Fallas técnicas. No sé. Sí. Sí. Aló, aló. Aló, aló. No. Aló, aló. Aló, aló. ¿Ahí sí me escucha? Disculpen, fallas técnicas. Ahora, como iba diciendo, aló, 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 aló. Aló, aló. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. De paso que se despertaban y estaban dormidos. Entonces, como iba diciendo, Dios no se complace en sacrificios, sino se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Y fijándonos en Cristo, el Hijo de Dios vino a este mundo para cumplir con el propósito de demostrar su misión ante el Padre, dándonos ejemplo a nosotros de que por medio de él podemos cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial por medio de ¿qué? Del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ahora bien, siguiendo en el versículo 9, dice que él ha venido para hacer la voluntad de Dios, quitándolo primero para establecer lo segundo. ¿Y cuál es el efecto de esta voluntad? En virtud de esa voluntad, dice el versículo, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. El autor incluye de manera precisa a todos los creyentes en su totalidad. La salvación, como es sabido en la revelación de las Escrituras, hermanos, no se origina en el hombre, sino en Dios. Bajo esta voluntad, aparte de ser salvados, somos santificados, es decir, separados del mundo y llamados para la santidad. En este caso, estamos siendo santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ir terminando esta sección, algunas consideraciones que debemos señalar y que no debemos olvidar del contexto a quién estaba dirigida esta carta. Pues los lectores de origen judío tenían esta ley, es la ley de Dios, su posesión más apreciada. Era lo más apreciado que tenía. La afirmación del autor al decir que la ley es solo una sombra de los bienes venideros
debió impactarles, pues si la ley era su posesión atesorada, sería difícil imaginar que a ellos les esperaba cosas mucho mejores, mucho más agradables. Y en este caso, lo más agradable o las realidades mismas son Cristo, sin ningún titubeo. Pues en Él todo se cumple. Pues Él, al hacer la voluntad del Padre, estableció lo segundo, para que en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Miramos desde el versículo 11, si alguien me ayuda, o si es que están mirando los versículos 11 hasta el 14, en donde ya no nos vamos a enfocar en las sombras de la ley, como ya les decía, ya no estamos a tientas, hermanos, está claro hasta este momento. No palpamos de manera incierta buscando esa sombra, sino que ahora como alguien que ha ido recuperando de a poco su visión, lo ve claro. Ve con claridad que Jesús ofreció un sacrificio. Si notamos en los versículos siguientes, dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. O como otra versión dice que día tras día todo sacerdote está de pie y cumple sus deberes religiosos una y otra vez, ofrece los mismos sacrificios. Hermanos, día tras día este culto religioso continuaba en el santuario. Y miramos que cuando un sacerdote en el santuario ofrecía el último sacrificio al fin del día, el próximo sacerdote se ocupaba de la preparación del primer sacrificio y en este caso en la mañana. O sea, ellos se turnaban. Si nos ponemos a pensar un poco, de forma muy gráfica, ríos de sangre animal a causa de estos sacrificios fluían en el templo. Un parecido muy particular porque me acordé de los camales. No sé si han ido a los camales. ¿Qué hay en los camales? Sangre por montones. Matan vacas, matan puercos, también matan gallinas para nuestra alimentación. ¿Sí o no? En donde la sangre es un común denominador por el hecho mismo de que ¿qué ha pasado ahí? Se han matado animales para nuestro consumo. No sabemos cuánto han sufrido esos animales, pero ha de haber bastante sangre. No sé cuánta sangre se juntaría, pero debe ser muchísima, ¿sí o no? Así, mis queridos hermanos, los sacrificios fluían en el templo y los sacerdotes estaban haciendo día tras día, reemplazándose por tiempo. Una vez escuché no me acuerdo si fue de John MacArthur o de R.C. Sproul, dice que los templos eran prácticamente carnicerías en ese sentido. Y vemos, por ejemplo, en Lucas 1:8, a Zacarías haciendo este legado del sacerdocio. Y dice en la escritura, dice que por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios y le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Entonces este sistema levítico aún estaba antes del Señor, ¿no? Porque ahí está hablando de la profecía de Juan el Bautista y luego nace nuestro Señor Salvador. Entonces podíamos ponernos a pensar de que estos sacrificios eran interminables. Antes de la llegada de Jesús, como les había mencionado, habían servido innumerables sacerdotes y muchos sirvieron durante su ministerio. En este caso, la obra del sacerdote era inútil. Tenía que hacer la misma cosa una y otra vez. Y así, hermanos, su tarea no tendría una finalización. Si miramos el texto en la otra versión que mencioné, en donde dice día tras día, dice que día tras día el sacerdote estaba de pie. Estaba de pie. O sea, debía estar por numerosas
horas en este estado sin poder sentarse, porque en este caso no había una especificación para el sacerdote que se pueda sentar y haga estos sacrificios. No es que estaba sentado cómodamente partiendo la carne o cosas así, sino que estaba de pie, debiendo ser agotador. Recuerdo cuando trabajaba en una tienda de ropa que es muy conocida en Loja, una de las cosas que se nos obligaba, o bueno, se nos prohibía por políticas de la empresa, era que nosotros debíamos estar todo el turno parados, hablando, atendiendo, y no nos podíamos sentar porque los de monitorea que se encargaban de vigilarnos rápido nos llamaban la atención. Entonces yo me puse a imaginar esto. Si los sacerdotes estaban todo el día parados y relativamente mi trabajo era difícil, estos sacerdotes estaban parados haciendo los sacrificios. Parados, sin descansar, sin sentarse, ofreciendo estos sacrificios que no podían limpiar el pecado. Fíjense. Jairo la semana pasada dio una descripción de lo que había en el santuario y parte de eso era el mobiliario en donde se incluía la mesa, el candelabro, el altar de incienso y el arca, pero en ninguna parte incluía una silla. Y creo que el autor lo tiene muy claro, pues si ellos no podían cumplir a cabalidad este sistema sacrificial, hay alguien que sí. Pues si el texto en el versículo 11 dice que los sacrificios nunca pueden quitar, los sacrificios levíticos, los sacrificios de los sacerdotes, y con esta palabra nos podemos referir a la completa limpieza que cubre al hombre de pecado, y del cual solo Cristo puede librar. Entonces, haciendo un contraste con todo lo que acabé de mencionar, tras ofrecer su único sacrificio para siempre, Cristo es el único que se sentó porque había terminado con su tarea redentora y poniendo fin al sacerdocio levítico. Este sacrificio, por ser único en su naturaleza, quita de forma eficaz el pecado y rompe el poder de esto. Cristo, mis queridos hermanos, entra en el cielo mismo, a la morada celestial a que solo puede acceder de forma impecable. Él tomó su lugar de honor a la diestra de Dios. Y algo interesante que podemos ver es que sentarse a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Algo que estaba notando es que en el Nuevo Testamento ubica de forma repetida esta enseñanza. Un comentarista dice lo siguiente: la parte que se menciona del Salmo 110:1, lo que dice que voy a poner a tus enemigos hasta que estén postrados de sus pies, en esta sección se da por sentado que este salmo era uno de los dogmas o enseñanzas básicas de la fe en la iglesia cristiana primitiva. El escritor de Hebreos emplea este versículo casi palabra por palabra. Modifica la redacción para que cuadre con el texto de su escrito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque destaca que Él es el único que se sentó en este lugar. No los sacerdotes, sino Cristo. ¿Y cómo podríamos comparar aquellos sacrificios levíticos con su falta de eficacia? Él tenía absoluto derecho a dicho lugar como sacerdote que cumplió a cabalidad su tarea o misión de quitar el pecado, y como un rey que había conquistado el pecado, a la muerte y a Satanás. Esperen un segundo, se me... Esas son algunas aproximaciones que se nos da el texto para regocijarnos en nuestro Señor y Salvador. En el versículo 13 dice que después de ocupar el lugar de honor que le pertenece, está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Desde el momento de la ascensión,
Él espera el momento apropiado, como aquel granjero, como aquella persona que trabaja en el campo, que mira la tierra después de haber sembrado y espera la cosecha. Los enemigos de Cristo, ¿cuáles son? Son cada uno de los que os oponen en todos los sentidos. Se oponen a su dominio, se oponen a su autoridad y se oponen a su poder. Mis hermanos, Cristo está a la espera de la destrucción de todos sus enemigos finalmente. Pero no debemos fijarnos solo en esta conquista de sus enemigos, porque este excelente sacrificio, o como dice en el versículo 14, por un solo sacrificio, ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Este sacrificio perfecto es la realidad misma, es el que santifica al creyente. Es algo que ha recibido como un beneficio de la salvación. El sacrificio ha limpiado tus pecados, ha perdonado tus pecados. Tu conciencia ha sido purificada, ya no está sucia. Tienes paz con Dios, o como dice en Romanos 5:1, que es uno de los versículos que me encantan. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una certeza de la salvación y de la vida eterna que nos espera y que ya la estamos experimentando de cierto modo aquí y ahora. La perfección está aquí, pero en otro sentido no lo está. Es decir, tenemos esa certeza, de que somos perfeccionados en Cristo, quien quitó nuestro pecado mediante su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero seguimos en esta tierra y en estos cuerpos imperfectos que algún día serán renovados. Hermanos, aún no disfrutamos de la perfección en toda su plenitud, pero el autor de Hebreos alienta a los lectores, nos alienta también a nosotros, porque también nosotros somos los lectores, a que resistamos al pecado, a soportar las penalidades por la causa de Cristo y a someternos a la disciplina del Señor, la cual purifica y nos hace participar de su santidad. Mirando más adelante, en los versículos 15 al 18, enfatiza esto, que es importante destacar. Dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de ellos, hablando del pacto que hace con su pueblo, de esta ley que va a impregnarse en el corazón, en la mente, y el perdón que ofrece y el olvido que hace de nuestros pecados. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. En este caso, el autor atribuye textos del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Y esto vemos alrededor de este libro, no solo utilizando al Espíritu Santo, sino también a Dios y también a Cristo, quien lo dice. Y en este caso el Espíritu Santo da testimonio de estas cosas, utilizando de nuevo la parte que dice de Jeremías 31, del versículo 31 al 34, que creo que lo vimos en el capítulo 8. Y de modo simple, vemos a la Trinidad de Dios, que es evidente, trabajando en la obra redentora. La promesa de Dios de establecer un nuevo pacto con su pueblo ilustra que con la llegada de Cristo, con su obra consumada, ha comenzado la era del nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este pacto? Leamos lo que dice el versículo 16. Pondré mis leyes, ¿en dónde dice? ¿En el zapato? En su corazón. Y las escribiré en su mente. Esto debería asombrarnos, pues nosotros los creyentes en Cristo deberíamos vivir vidas agradecidas, obedeciendo los mandatos de Dios, pues miramos que su ley se encuentra ¿a dónde? ¿Inscrito en un papel común? ¿En piedras como en el Antiguo Testamento? No, en nuestro interior.
En el versículo 17 añade, este pacto, el de poner, ¿qué es lo que pone? Las leyes en nuestro corazón. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y maldades. En este caso, los pecados del creyente han sido perdonados por medio de un único sacrificio perfecto. Y eso es lo de Cristo. Y no solo eso, sino que no volverá a recordarlos. Los pecados que hemos cometido en esta vida son perdonados y olvidados. Algo que le estaba comentando a mi esposa y en medio de este estudio es que me di cuenta que en la historia neotestamentaria, en la historia del Nuevo Testamento, Jesús les enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Y parte del Padre Nuestro añade las siguientes palabras en Mateo 6, 14, 15, la sección que queda un poquito más abajo del versículo 15. Porque si perdonas a los hombres cuando estos pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. Y en este caso, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si Dios perdona y olvida los pecados y las maldades del hombre, escúchenme bien, ¿cuál sería nuestra respuesta? Es que no nos debemos limitar a perdonar a nuestro prójimo que ha pecado contra nosotros, aunque es difícil, en cualquier instancia, sino que después de haberlo hecho, debemos olvidar el mal que se nos ha hecho. Nosotros debemos vivir, hermanos, vivir según este principio de que el pecado perdonado es un pecado olvidado. Me estaba poniendo a pensar en mis relaciones. Obviamente, una de las relaciones que es después del Señor es mi esposa, mi matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es un regalo inigualable que Dios te ha dado. Pero hay momentos particulares en donde las desavenencias o malos ratos existen. Y por ende hay cosas que se quedan por pedir perdón. O si es que hemos pedido perdón con mi esposa, a veces no olvidamos. Y siempre sacamos a la luz las cosas que supuestamente ya hemos perdonado. Y esto abre mis ojos, de cierta manera, de que yo debo vivir a la luz de lo que dice el texto, de lo que dice la Escritura. De que si mi Señor ha alabado mis pecados, ¿qué debo hacer yo? Perdonar, ¿no es cierto? Y si Él ha olvidado mis maldades, yo también debo olvidar el mal que he hecho. No sé, digamos, a quién tienes que pedir perdón o a quién tienes que perdonar y olvidar, pero te animo a eso. Eso es un buen indicador para comenzar, porque creo que hay cosas dramáticas y tristes en que miramos personas o miramos, digamos, nuestra vida, que somos corregidos por esa sensación de no olvidar el pecado que se nos ha cometido, a pesar de que hemos dicho perdonar. Si el gran ejemplo del Dios Trino no te convence, ¿qué más lo hará? Si tenemos suficiente ejemplo en Cristo, pues dice el versículo 18, puesto que ya han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Y por eso lo que debemos hacer es como aquel que nos dio ejemplo a seguir. Perdonar y olvidar. Mucho que pensar. Y para ir culminando en las últimas partes de este texto, desde los versículos 19 al 22, no sé si alguien me ayuda a leer los últimos versículos mientras tomo agua.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de Él, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando sus corazones con mala conciencia y lavando sus cuerpos con agua pura. Ahora, en esta sección se nos exhorta a perseverar, pero esta exhortación se nos hace a que debemos hacerla en plena seguridad. Para ir recapitulando un poco, esta carta, toda la carta de Hebreos, consiste en su forma más básica de dos partes, en donde la primera sección es de parte teórica, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, se podría decir que es la parte teórica, y a partir del versículo 19 hasta la terminación del capítulo 13 de este libro, puede decir que es la parte práctica. Pero, fijándonos en el versículo 19 de este capítulo, ¿qué dice? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Esta exhortación se nos hace conocida en un capítulo anterior, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las enseñanzas? ¿Qué dice? En Hebreos 4:16. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Recordemos algo. En este texto el autor, de forma intencional, dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el santuario interior, haciendo sacrificios, representando al pueblo como dictaba la ley, y esto denotaba que él entraba en la presencia de Dios, rociando sangre sobre el arca para pagar los pecados. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos nosotros de forma privilegiada acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y en el momento de su muerte el velo se rasgó en dos. ¿Desde dónde? Desde arriba hacia abajo. Hermanos, queridos hermanos, Jorge Abarca, hermanos, alentémonos, cada uno de nosotros, a entrar ante la presencia de Dios con confianza por el camino nuevo y vivo que Cristo ha abierto, porque no es un callejón sin salida, es el camino, el buen camino que nos lleva a la salvación ante la misma presencia de Dios. El creyente ha recibido una doble certeza para acercarse y una de ellas es porque tiene confianza por medio de la sangre de Cristo. Y la segunda es porque Jesús es el gran sacerdote frente a la casa de Dios. Si existe alguna duda, alguna turbación, algún titubeo para acercarse y pensar que no lo puedes hacer, pues mira aquel único y gran sacerdote, Jesucristo. Hermanos, se nos exhorta a que vengamos en oración ante Él, pues nuestro gran sumo sacerdote toma nuestras oraciones y como el mayor intercesor, las presenta en nombre nuestro. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Mis queridos hermanos, Él nos cuida. Él cuida a su iglesia, la casa de Dios, porque Cristo es fiel como hijo frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros. Mi querido hermano, la labor de nuestro Señor Jesucristo no termina. Su labor sacerdotal continúa aún después de haber terminado con su obra expiatoria en la tierra. Y el versículo 22 nos alienta aparte de acercarnos con confianza para entrar al lugar santísimo por medio del camino nuevo y vivo que nos ofrece Cristo,
Debemos acercarnos a Dios con corazón sincero, y esto significa que el corazón debe ser sincero para que la fe sea genuina. La palabra sincero describe cualidades del corazón de una persona. Y esto podría ser que es honesta, es genuina, es comprometida, es confiable y sin engaño. Cuando el corazón del creyente es sincero, la fe es evidente con plena seguridad. El corazón del creyente que se acerca a Dios está convencido porque acepta plenamente el evangelio de Dios. Y si le damos un contraste, la duda hace que el creyente no se acerque a Dios, haciendo de la duda un insulto a la fe. Se nos exhorta que interiormente purificados y de una conciencia culpable, porque ya no tenemos una conciencia culpable, acerquémonos con cuerpos lavados con agua pura. Es decir, acercarnos a Dios compete a que con el cuerpo y el alma, ya purificados, podemos libremente estar ante Dios. Acercarnos al trono de la gracia. Se nos ha quitado la culpa que produce el pecado. Esta mañana es un buen recordatorio para acercarnos a Dios de nuevo. De nuevo, acércate a Dios por el camino nuevo y vivo que ofrece Cristo. Hoy es un día para acercarnos confiadamente. Si has pecado, escucha bien. Hay un sacrificio perfecto que limpia de manera eficiente y duradera. Hoy es un día de regocijo. Agradecer por nuestras conciencias limpias que habían estado manchadas por el pecado. Hoy, hermanos, es un buen día para acercarnos a Dios. Y como dice un viejo himno, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono Él esté, nadie me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador, que a mi pecado perdonó. Pues Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Amén. Oremos.